Hola a todos y bienvenidas a nuestro canal, su espacio dedicado a las últimas noticias del mundo del espectáculo turco y por supuesto, a esas parejas que nos roban el corazón. Hoy, tenemos un tema que sabemos que les va a encantar, algo que ha estado circulando mucho en redes sociales y que involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan esa química innegable que vimos en Çenkalkapı? Pues bien, hoy vamos a hablar sobre el gran motivo de su familia en Turquía, un tema que ha generado mucha especulación y que, como siempre, vamos a analizar a fondo para traerles la información más precisa y completa. Pero antes de sumergirnos en este jugoso tema, queremos recordarles que si les gusta estar al día con las últimas novedades de sus actores y actrices favoritos, si disfrutan de los chismes bien informados y los análisis profundos, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Nombres que juntos evocan imágenes de romance, éxito y por supuesto, mucho drama. Desde que trabajaron juntos en Çenkalkapı, su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido objeto de fascinación para millones de fans en todo el mundo. Y aunque su relación sentimental llegó a su fin, su conexión, o al menos la percepción pública de ella, sigue muy presente. La pregunta que nos ocupa hoy es, ¿cuál es ese gran motivo que involucra a sus familias en Turquía? Bueno, la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no, y requiere que pongamos las cosas en perspectiva. Durante su relación, tanto Hande como Kerem fueron muy reservados con los detalles íntimos de su vida familiar. Sin embargo, los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no dejaron de especular sobre la dinámica entre las familias. Una de las principales teorías que circuló durante su relación, y que resurgió después de su separación, es la idea de que existía cierta presión familiar para que la relación de Hande y Kerem prosperara, incluso, que llegara al matrimonio. Esta presión, según algunos medios, no venía tanto de los padres directamente, sino de círculos sociales más amplios que consideraban que la unión de dos figuras tan influyentes sería beneficiosa para ambos, tanto en el ámbito personal como profesional. Es aquí donde la especulación se vuelve un terreno fértil, pues la sociedad turca, aunque moderna en muchos aspectos, conserva fuertes lazos con tradiciones y expectativas en torno al matrimonio y la vida familiar. Imaginemos la escena: reuniones familiares, cenas de gala, eventos sociales donde la pregunta recurrente sería, ¿y para cuándo la boda? Este tipo de presión, aunque a veces bien intencionada, puede ser abrumadora para cualquier pareja, especialmente para dos personas que están constantemente bajo el escrutinio público. Y no solo la presión directa de familiares cercanos, sino también la indirecta, la que se percibe en cada comentario, en cada mirada, en cada artículo de prensa que resalta su compatibilidad y augura un futuro juntos. Esta constante vigilancia mediática, exacerbada por la obsesión de los fans, puede crear un ambiente asfixiante que dificulta el desarrollo natural de una relación. Otro aspecto importante a considerar es el hecho de que tanto Hande como Kerem provienen de familias con valores y tradiciones arraigadas. En Turquía, la familia juega un papel fundamental en la vida de las personas, y las expectativas en torno al matrimonio y la formación de un hogar suelen ser altas. Esto, sumado a la fama y el éxito de Hande y Kerem, creaba un caldo de cultivo perfecto para la especulación y el rumor. Las familias de ambos, si bien se mantenían al margen de los focos, eran conscientes del impacto que su unión tenía en la opinión pública y quizás albergaban la esperanza de que esa relación se consolidara en un compromiso formal. Es importante señalar que no tenemos confirmación oficial de que esta presión familiar existiera realmente. Gran parte de la información que circula en los medios turcos es, inevitablemente, sensacionalista y busca generar clics. Sin embargo, la persistencia de este rumor a lo largo del tiempo sugiere que podría haber algo de verdad en él. Los medios turcos son conocidos por su persistencia y, a menudo, por su capacidad para obtener información a través de fuentes no oficiales, creando narrativas que, aunque no siempre confirmadas, resuenan con el público. La idea de que las familias, o al menos ciertos miembros de ellas, ejercieran cierta influencia en la relación, no parece descabellada en el contexto cultural turco. Después de su separación, la atención mediática se centró en las razones detrás de la ruptura y en cómo ambos estaban lidiando con la situación. Una de las teorías que surgió fue que la presión familiar, junto con las exigencias de sus apretadas agendas profesionales, habría contribuido al desgaste de la relación. El ritmo frenético de la vida de un actor famoso,
las largas jornadas de rodaje, los compromisos publicitarios y la constante atención de los medios pueden poner a prueba cualquier relación. Sumado a esto, la presión familiar, real o percibida, pudo haber añadido una capa extra de estrés a una situación ya de por sí compleja. Pero, ¿qué hay de sus familias ahora? Bueno, la información es aún más escasa. Ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, y sus familias también han evitado hacer declaraciones públicas al respecto. Sin embargo, se rumorea que ambas familias mantienen una relación cordial, aunque distante, y que respetan la decisión de Hande y Kerem de seguir caminos separados. En la cultura turca, mantener las apariencias y evitar conflictos públicos es fundamental, por lo que no sorprende que ambas familias hayan optado por la discreción. Es posible que internamente existan opiniones diversas sobre la ruptura, pero públicamente se ha mantenido una postura de respeto y aceptación. Es importante recordar que al final del día, Hande y Kerem son personas privadas con derecho a tomar sus propias decisiones. Si hubo o no presión familiar, y si ésta influyó o no en su relación, son asuntos que pertenecen únicamente a ellos. Nuestro papel como espectadores y seguidores es respetar su privacidad y evitar alimentar rumores infundados. La vida personal de los famosos no es un libro abierto a nuestra disposición, y es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y emociones que merecen respeto. Lo que sí podemos decir con certeza es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin dejó una huella imborrable en la cultura popular turca. Su química en pantalla, su romance fuera de ella y su posterior separación generaron un torbellino de emociones y especulaciones que aún resuenan en la mente de muchos. Su historia se convirtió en un fenómeno global, atrayendo fans de todas partes del mundo que se sintieron identificados con su amor y que sufrieron con su ruptura. La pareja se convirtió en un símbolo de romance y éxito, y su separación dejó un vacío en el corazón de muchos. Y hablando de especulaciones, es importante ser críticos con la información que consumimos en línea. En un mundo donde las noticias falsas y los rumores se propagan a la velocidad de la luz, es fundamental verificar las fuentes y contrastar la información antes de darla por cierta. No todo lo que leemos en Internet es verdad, y es nuestra responsabilidad como consumidores de contenido ser conscientes de ello. La desinformación es un problema grave que afecta a todos los ámbitos de la sociedad, y el mundo del espectáculo no es una excepción. Es importante ser cautelosos y no dejarse llevar por titulares sensacionalistas o rumores infundados. En resumen, el gran motivo de la familia de Hande y Kerem en Turquía, ese supuesto impulso para que su relación prosperara, sigue siendo un tema envuelto en misterio y especulación. Aunque no podemos confirmar su veracidad, la persistencia de este rumor a lo largo del tiempo sugiere que podría haber algo de verdad en él. Sin embargo, es importante recordar que la vida personal de Hande y Kerem es asunto suyo, y que debemos respetar su privacidad y evitar alimentar rumores infundados. La realidad detrás de su relación y su ruptura es probablemente mucho más compleja de lo que podemos imaginar, y solo ellos conocen la verdad completa. Ahora profundicemos un poco más en el contexto cultural turco para entender mejor la posible dinámica familiar en juego. La sociedad turca, aunque moderna y occidentalizada en muchos aspectos, sigue siendo profundamente influenciada por valores tradicionales. La familia ocupa un lugar central en la vida de las personas, y las decisiones importantes, como el matrimonio y la formación de un hogar, a menudo se toman con la participación y aprobación de la familia. La opinión de los padres y abuelos en particular tiene un peso significativo, y se espera que los jóvenes respeten y valoren sus consejos. En este contexto, no es descabellado pensar que las familias de Hande y Kerem, conscientes de su fama y éxito, pudieran haber tenido ciertas expectativas en cuanto a su relación. La unión de dos figuras tan influyentes sería vista como un logro social y familiar, y podría generar beneficios tanto en el ámbito personal como profesional. Es posible que hayan expresado su apoyo y entusiasmo por la relación, y que hayan insinuado la posibilidad de un futuro juntos. Sin embargo, es importante distinguir entre el apoyo bien intencionado y la presión indebida. Además, la sociedad turca es conocida por su fuerte sentido de la comunidad y la importancia de mantener las apariencias. La reputación familiar es muy valorada, y se espera que los miembros de la familia actúen de manera que la protejan y la mejoren. En este sentido, la ruptura de una relación tan mediática como la de Hande y Kerem podría ser vista como un fracaso, no solo personal, sino también familiar.
Esto podría haber generado cierta tensión y presión sobre ambos, especialmente si las familias tenían expectativas elevadas en cuanto a su futuro juntos. Es importante destacar que esta es solo una interpretación posible, basada en el contexto cultural turco y en la información disponible. La realidad es probablemente mucho más compleja y matizada, y solo Hande y Kerem conocen los detalles íntimos de su relación y la dinámica con sus familias. Sin embargo, al considerar estos factores culturales, podemos comprender mejor la posible influencia de la familia en su relación y la presión que pudieron haber sentido para mantenerla y consolidarla. Esperamos que este análisis les haya resultado interesante y esclarecedor. Sabemos que este tema genera mucha curiosidad y hemos tratado de abordarlo de la manera más objetiva y completa posible. Ahora, queremos agradecerles por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones, así que no duden en dejarnos sus pensamientos sobre este tema en la sección de comentarios. ¿Creen que la presión familiar influyó en la relación de Hande y Kerem? ¿Qué opinan de la forma en que los medios turcos cubrieron su romance? Queremos saber su opinión. Y antes de despedirnos, queremos recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pierdan. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida de los famosos es un misterio que a menudo se desvela a través de rumores y especulaciones. Es importante mantener una mente crítica y recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y emociones que merecen respeto. Nos vemos en el próximo vídeo.